Saludos, hermanos, saludos, amigos todos. Shalom para todos, paz. Bienvenidos a una sesión más de la escuela hebraica, un Bet Midrash, o sea, una casa de estudio, que eso es lo que es la escuela hebraica. Y vamos a tratar un tema hoy que no es de gran trascendencia, pero es de interés para algunas personas, este, por ejemplo, me han presentado la objeción o la confusión tal vez de que me dicen, hermanos, nosotros no somos la novia del Mesías. Ajá. Pero me dice el hombre, pero yo no puedo visualizarme así, porque yo soy hombre. Entonces, ¿cómo es eso de que yo soy la novia del Mesías? Eso no me cuadra. Eso me decía el hombre, era un hermano. Y es que hay una confusión ahí, en ese concepto, no una confusión doctrinal, sino más bien de entendimiento. O sea, nosotros individualmente, o sea, usted, yo y el otro, individualmente, no somos la novia del Mesías. Yo no puedo ser novia de nadie porque yo no soy mujer. Ese era el argumento. Lo que no entienden estas personas es que la novia del Mesías, como la llama Pablo, no es una persona, es un pueblo, una nación, la nación de Israel. Y la nación, que es el Israel también del Mesías, o digamos, la asamblea, congregación, esa es la novia. No es una persona individual, cada uno. Entonces, el estudio de hoy, por eso, en parte nada más, tiene que ver con eso. Un momentito. Vamos a poner ahora el documento para comenzar. Ahí está. Eh, Esta es la lección número 8. Desposados con el Mesías es el título del estudio. El Salmo 51:10, según la versión Reina Valera Reformada, dice, crea en mí, oh poderoso, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la esencia del tema de hoy. Relativo a la Torá, ustedes saben que significa instrucción, ¿verdad? A menudo se traduce como ley, pero no siempre la palabra Torá significa ley, no siempre. Generalmente significa instrucción y también se puede traducir como enseñanza. ¿Cómo se define la ley sobre el matrimonio? También esto se basa en que me han presentado problemas, cuestionamientos más bien respecto al matrimonio, el divorcio y todas esas cosas. Perdónenme un segundito que necesito tomar un poco de agua. Bueno, en Génesis 2:24 y Romanos 7:1 al 3, vamos a leer ahora eh, rápidamente. Por tanto, es un decreto divino. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán una sola carne. Aunque ese no es el tema, lo que voy a decir ahora no es el tema de hoy, pero se trata siempre de un hombre y una mujer. Ese es el designio divino del creador de todo el universo. Un hombre y una mujer. Eso es un matrimonio. ¿Ok? En el hebreo dice, Wehayú le basar echad, y serán una sola carne. Wehayú serán le basar una carne, echad una. Right? ¿Y cómo es que el hombre y la mujer al casarse vienen a ser una sola carne? Bueno, eso es una metáfora, hermanos. Es una metáfora. Eso es algo simbólico. Siguen siendo dos personas aparte, no son una sola. Entonces, eso nos ayuda a entender, que eso tampoco es el tema, pero este punto nos ayuda a entender que cuando el Mesías dice que el Padre y yo una cosa somos, no quiere decir que son la misma persona. Obvio, son dos personas aparte, ¿verdad? Así como el hombre es una persona y la mujer es otra persona, y dice ahí que serán una sola carne. Así el Padre y el Hijo son uno solo, pero en ese sentido, en el sentido de que están unidos, unidos. Esa es la,
el sentido elemental sencillo de la palabra uno en hebreo. El pasaje de Romanos 7:1 nos dice, ignoran ustedes, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley tiene dominio del hombre entre tanto que vive, porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley. Más, muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón. Más, si su marido muere, es libre de la ley. De tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Ese pensamiento que parece un poco profundo es sencillo. Simplemente está hablando del principio de ley, cómo nos afecta la ley a nosotros. En este caso, la ley del Todopoderoso, ¿verdad? Pero no decir más porque hay mucho más que leer para llegar a ciertas conclusiones. ¿Cuál es la diferencia entre ignorar por desconocimiento? Esta pregunta es importante. ¿Cuál es la diferencia entre ignorar por desconocimiento la voluntad del Creador y burlarse contra la verdad conocida? ¿Ok? Peca igual la persona que no hace la voluntad del Creador, no obedece porque no la conoce. Peca igual que el que ya la conoce y aún así insiste en seguir pecando. Esa es más o menos la pregunta. En este pasaje de Hechos 17:30 dice, pero el poderoso, este es un discurso de Pedro. Creo yo, ahora no estoy seguro si Pedro o Pablo, me confundí un poco. Pero el poderoso, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Eso suena como un discurso de Pablo. En el de Pedro, segundo de Pedro 3:3 al 6, dice, sabiendo primero esto, que en los últimos días, es una profecía, vendrán burladores andando según sus propias pasiones, este, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento del Mesías? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. ¿Cierto? Ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo. Los tiempos fueron hechos, fueron creados en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra del poderoso, de Elohim, es que dice en hebreo. En español eso significa el poderoso, no Dios. Dios es cualquier cosa. Un poderoso es uno solo. ¿Ok? Por lo cual sigue diciendo, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y verso 11, pues como todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué tal les conviene que ustedes, habla ahora a los creyentes, ustedes sean en santa y piadosa conducta? Otras versiones dicen conversación, pero esa no es una buena traducción. Se refiere a conducta. Por lo cual, verso 14, por lo cual, amados, estando en esperanza de estas cosas, procuren con diligencia que sean hallados de él, de Mesías, cuando venga, sin mancha y sin reprensión, en paz. Esa es una de las metas principales del creyente hoy en día, vivir de esa manera, ¿ve? Estar en expectativa diaria de la segunda venida del Mesías. Y mientras esperamos eso, entonces hay que vivir así, como nos dice ahí, ¿verdad? En ese pasaje, ¿no? Ahí está todo. Si alguien recibe la luz, aquí está la respuesta a la pregunta. Si alguien recibe la luz de la verdad, y la rechaza, viene la condenación. O sea, está sujeto a condenación. Pero antes que se reciba la luz, no hay pecado, porque no hay luz que ellos puedan rechazar. O sea, el pecado está en rechazar la luz. El pecado está no en no tener la luz, no en carecer de la verdad, no tener la verdad, eso no es pecado. El pecado es rechazar la verdad una vez que se la recibe. ¿Ve? Esa es la respuesta, así en pocas palabras, de la pregunta anterior. El que no escudriña las escrituras
para ver qué es la verdad, porque no quiere ser condenado en sus prácticas pecaminosas, eso es lo que hacen muchos, queda con la mente cegada y entregada a los engaños del Satán. ¿Ok? Quiero añadir aquí que eso es lo que están haciendo muchos, miles de personas hoy en día, como debido a las costumbres modernas bueno, no son tan modernas, pero ahora son más aceptadas, más ampliamente aceptadas, por ejemplo, del homosexualismo y entre otras cosas similares, este, pues prefieren ignorar las escrituras no porque no las conocen, sino porque las han conocido, ya saben lo que eso está prohibido en la Torá de lo que llaman el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 1, por ejemplo, está prohibida esa conducta que acabo de mencionar. Y dice que están, serán condenados los que practican esas cosas si no se arrepienten, obviamente. ¿Ok? Y por eso dice aquí, porque no quieren ser condenados en sus prácticas pecaminosas, por eso no quieren creer en la Escritura, porque la Escritura los condena en sus prácticas pecaminosas. Y por lo tanto, entonces quedan con la mente cegada y entregados a los engaños del Satán. Y ese es el derrotero, hermanos, que llevan muchas personas en esta sociedad moderna. Personas y a veces, y instituciones también. Y grandes pueblos, no pueblos así en su totalidad, sino grandes grupos en los distintos pueblos. Bueno, seguimos. Pregunta 3. ¿Por qué es tan peligrosa la ignorancia voluntaria? Fíjense, la diferencia que hay que hacer. Ignorancia es una cosa, ignorancia voluntaria es otra cosa. ¿Ok? O sea, en ignorancia está aquel que no le ha llegado la verdad. La ignorancia voluntaria es aquel que le llegó la verdad, la conoce y la rechaza. Esa es la ignorancia voluntaria. Vamos a ver qué nos dice Juan 15:22. Si yo no hubiera venido, aquí está el Mesías hablando, si yo no hubiera venido, dijo el Mesías, ni les hubiera hablado, a los fariseos él les dijo esto, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. ¿Mm? Eso se lo dijo él a los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los grandes religiosos en el siglo I, ¿verdad? De esa comunidad que llaman el judaísmo. ¿Ok? Los Yehudim, los yahuditas, los grandes sabios, los grandes religiosos, los santos. Y miren lo que dice el Mesías. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. El pecado es rechazarlo, porque ellos lo rechazaron. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. ¿Ok? Hermano, eso es una expresión tremendamente fuerte. Los que tienen la oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni entenderla, pensando que si no oyen no tendrán que rendir cuentas de su conducta, serán juzgados culpables ante el Creador de la misma manera que si lo hubieran oído y rechazado. ¿Ok? O sea que ah, se peca de dos maneras en cuanto a esto que estamos hablando. Se peca al oír la verdad y rechazarla, pero también se peca al no querer oírla, porque el que está en pecado no quiere que nadie lo regañe, lo reprenda o lo condene. Como saben que la escritura, Sagrada Escritura, los condena por su pecado, entonces no quieren escuchar, no quieren saber. Dicen, no olvídese, no me hable, no quiero saber. Eso también está en la misma categoría de los que han conocido la verdad y después la han rechazado. Vamos a extender, a ampliar un poquito el tema. En un matrimonio literal, ¿por qué la mujer debe permanecer casada incluso con un marido incrédulo o viceversa, un hombre creyente y una mujer incrédula? Siempre que no se trate de una relación abusiva y peligrosa. O sea, lo que vamos a decir ahora es exceptuando en el caso de una relación abusiva,
y peligrosa. Hoy día los hombres están por centenares en distintos lugares matando a sus mujeres. Mm, Ese no es un tema amplio y profundo, pero solamente lo toco para un ejemplo. En una relación matrimonial abusiva, en la que el hombre, por ejemplo, golpea a su mujer, la maltrata y siempre la trata como basura, es mejor divorciarse. Es quizás hasta mandatorio divorciarse. No se puede atentar contra la vida de una mujer por un principio religioso mal entendido, que es lo que está pasando en esta sociedad. Ah, no me puedo divorciar de mi marido, me quiere matar, me trata como un trapo, pero como dicen que el matrimonio es para toda la vida, no me atrevo a divorciarme. Hermano, ese es un razonamiento equivocado, falso, ¿ok? Estoy hablando de un matrimonio en donde hay abuso físico y también, ¿cómo se llama? Intelectual y emocional, etcétera. Bueno, vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 7:14. Y la mujer que tiene un marido incrédulo, porque fíjense que puse el ejemplo del maltratante, pero eso no es lo que trata el tema. Es en general, la mujer creyente con un marido incrédulo. Ese es el tema aquí. Dice, y la mujer que tiene un marido incrédulo y él consiente en habitar con ella, no lo deje. O sea que el creyente no debe dejar a su cónyuge, sea el marido a la mujer o la mujer al marido. El creyente no debe dejar a su cónyuge, no debe divorciarse de su cónyuge simplemente porque él no cree lo que ella cree, o viceversa, ¿no? Porque ella no cree lo que él cree, entonces me voy a divorciar de ella. No, eso no es válido. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y la mujer que tiene un marido incrédulo, y él, si él consiente en habitar con ella, porque si él quiere irse, entonces sí se puede ir, no hay problema. Pero dice no lo deje. ¿Por qué? Bueno, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, si, la mujer creyente, ¿verdad? Y la mujer incrédula en el marido, si el marido es creyente. Pues de otra manera, sus hijos serían impuros, pero ahora son santos. Esta última parte es un poco más difícil de entender, pero lo que quiere decir a la larga, en el profundo, es que si, y esto se ha visto en la realidad, hijos de maridos, de matrimonios divorciados, a menudo, no siempre, a menudo se extravían, es más, yo conozco un caso conocido, amigos míos, que se divorciaron y una hija de ellos, que era la adoración de ellos, se suicidó a causa de eso. Wow, un caso extremo, una actitud totalmente irracional de esa muchacha, una muchacha adolescente, hermosa, y se suicidó porque sus padres se divorciaron. Bueno, eh, si no se hubiera divorciado, a pesar de los problemitas que tenían, pues sus hijos no serían impuros, serían consagrados, o sea, seguirían sirviendo a Yahweh, aunque sus padres tengan sus problemas, ¿verdad? Pero bueno, ese es el consejo de Pablo, eso no es opinión mía, lo que estamos leyendo ahora. Si la esposa del creyente es incrédula, o sea, que no está en la misma fe y es opositora, se opone a la fe de él, el esposo no puede, según la ley divina, repudiarla por esa sola causa. O para estar en armonía con la ley de Yahweh, debe permanecer con ella hasta que ella misma decida apartarse, si es que decide apartarse, ¿verdad? Y lo mismo pues al revés, lo que decimos es en ambas direcciones. Debe ser hombre de ánimo puro, de principios firmes y decididos, y Yahweh le dará sabiduría acerca de la conducta que deba seguir. Y lo mismo, pues, lo mismo decimos de la mujer, porque un caso que me consultaron hace poco es el de la mujer. Bueno, tengo un marido así, es incrédulo, y también no hace mucho me consultaron así, el hombre, mi mujer es de tal religión, no quiere,
¿verdad? Acompañarme en los servicios que hacemos en mi casa de recibir el Shabbat, porque ella está entrando a la asamblea. No a esta asamblea, pero a otra. Este, entonces me pidió el consejo sobre eso. Y le di la orientación, pero también se me ocurrió preparar un tema en que se toque por lo menos un poco ese tema para beneficio de otras personas. ¿Ok? Hay más. ¿Cómo cambia el apóstol Pablo de una representación literal del matrimonio a una representación espiritual del matrimonio? ¿Y a quién simboliza la esposa en el matrimonio espiritual? ¿Ok? Romanos 7:4, 2 Corintios 11:2 nos dice, Romanos 7:4. Así también ustedes, hermanos míos, están muertos a la ley por el cuerpo del Mesías. Eso quiere decir que la ley ya no los condena, para que sean de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos del poderoso. Un concepto un poco profundo, ¿verdad? Tiene que ver con el requisito de las leyes de Yahweh sobre los creyentes. ¿Eh? Dice que ustedes al creer en el Mesías, porque el Mesías los libra del pecado, no de la ley, del pecado, entonces ya la ley no los condena. Y eso es lo que está diciendo ahí en otras palabras. ¿Ok? Y ahora pertenecemos al que resucitó de los muertos, que es el Mesías. Eso es sencillamente lo que enseña ese verso que algunos lo entienden tan mal. Según el Corintios 11:2 dice, porque los celo, que dice él a los creyentes, yo los celo a ustedes con celo del poderoso, porque los he desposado a un marido. ¿Ve? Pero es como grupo, porque dice que está en plural. ¿Ve? Está en plural, está hablándole a la asamblea, no al individuo. Dice, los he desposado a un marido, ese es el Mesías, para presentarlos como una virgen pura al Mesías. ¿Ok? El entendimiento de este pasaje elimina la confusión de las personas que, como el que me consultó el asunto, que no es que usted, si usted es un hombre, usted pues no puede, no es una virgen pura, obvio, obvio, ¿verdad? Entonces lo que no está hablando aquí al hombre ni a la mujer así individualmente, sino al grupo, el concepto de congregación, de asamblea, de pueblo, esa es la novia del Mesías. Y es a eso que se refiere cuando él dice que quiero presentarlos a ustedes como cuerpo, como una virgen pura al Mesías. Me parece que ese verso solo aclararía todo el asunto, pero hay más. La asamblea como cuerpo. Cuando digo la asamblea, hermanos, pues es que así llamamos nuestra comunidad, porque es la traducción exacta de la palabra cajal y quejilá en hebreo, y la traducción exacta de la palabra eclesía en hebreo, en griego, perdón. Entonces, quejilá, eclesía y congregación o asamblea es lo mismo. Congregación o asamblea son ambas traducciones correctas de esas palabras hebrea y griega. Por eso no usamos la palabra iglesia, porque la palabra iglesia se ha muy mal entendido últimamente. Incluso ahora le dicen iglesia al edificio donde se reúne la gente. Y eso sería un disparate técnicamente hablando. La iglesia es la gente, el grupo de personas, no el edificio. Pero anyway, pues ahí todavía hay esa confusión. La asamblea es la novia del Mesías, no los individuos. Es lo que quería recalcar. ¿Ok? O sea, yo no puedo decir yo soy la novia del Mesías. Pues no, porque yo soy hombre. Y la mujer, pues sí, tal vez pudiera decir yo soy la novia del Mesías. Pero tampoco cuadra porque eso no se trata de una relación física, de que una mujer va a ser novia del Mesías ahora, como literalmente hablando, no. Eso es un simbolismo espiritual. O sea que tanto el hombre como la mujer juntos son la novia del Mesías. ¿Ok? Los seguidores del Mesías deben revelar el poder de la gracia transformadora del Mesías para cambiar los corazones corruptos de los humanos. Hermanos, todos pregunto yo ahora, los seres humanos en general, ¿somos corruptos? Hmm, seguramente habrá muchos que digan, no, yo no soy corrupto. Así, hay pasajes bíblicos por ahí que dice lo contrario.
Dice, hay dos pasajes que dice que no hay uno solo en este mundo, uno solo no hay, dice, que sea justo. Entonces todos somos corruptos, hermanos, de una manera o de otra. Lo que pasa es que los creyentes, al conocer la verdad y al dedicarse al Padre, al servicio de Yahweh, entonces modifican su conducta y empiezan a dejar lo malo que hacían antes y empiezan a practicar lo bueno. Esa es la diferencia. Y ya entonces, pues, dejamos de ser corruptos poco a poco, en un proceso. Estamos, se capta. Ok. Vida con el primer esposo. Vamos utilizando los símbolos espirituales ahora del capítulo 7 de Romanos. Vamos a describir la vida bajo el primer matrimonio y por qué es tan difícil vencer el pecado. En todos esos versos que están ahí, los voy a leer rapidito. Dice Romanos 6, 12 al 16. No reine pues el pecado en su cuerpo. Está hablando él a la asamblea, a la congregación, a la iglesia. En su cuerpo mortal, para que lo obedezcan en sus deseos, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Antes preséntense al poderoso como vivos de los muertos y sus miembros al poderoso como instrumentos de justicia, porque el pecado no se apoderará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso quiere decir, como traduce muy bien la versión israelita nazarena, no están bajo la condenación de la ley, sino bajo la protección de la gracia. Ese es el sentido de ese pasaje que muchos malentienden. Pues, ¿qué dice el verso 15? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, pecaremos porque ya la ley no nos condena, sino que ahora nos favorece la protección de Yahweh. Entonces él dice, en ninguna manera. Y pregunta, ¿no saben que a quien se prestan ustedes mismos por siervos para obedecerle, son siervos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Ahí está. Así que si somos siervos del Todopoderoso, entonces no podemos hasta hacernos siervos del pecado. No quiere decir que nunca vamos a cometer un pecado, ¿verdad? Una falta, o etcétera. Siempre pecamos una que otra vez, pero eso es distinto. Eso no es estar sujeto al pecado. Eso no es, o sea, es diferente eso a tener la costumbre habitual de estar pecando. Eso es lo que está hablando aquí. ¿Ok? En Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. O sea, cuando dice que eran por la ley, los pecados que son por la ley, quiere decir, por ejemplo, no matarás. Pues la ley dice no matarás. Pues si yo mato, pues entonces estoy en pecado porque la ley lo dice, lo prohíbe, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Fíjense que está hablando aquí nada menos que el apóstol Pablo. Y dice, yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, dice Pablo, ni lo que quiero hago. Antes, lo que aborrezco, eso hago. Hermano, ¿no les ha pasado a ustedes eso alguna vez? A mí me ha pasado. O sea, conocemos lo que es el pecado, conocemos lo que es lo bueno, el bien, lo correcto, pero a veces fallamos y pecamos. O sea, no somos perfectos. Tratamos de serlo, pero no. Es muy difícil. Entonces, pues puede ser que a veces pecamos, pero eso no es lo mismo decir que a veces pecamos como decir que siempre estamos pecando. Oh, es diferente, ¿ok? Y Pablo llevaba esa lucha también. El apóstol Pablo llevaba esa lucha en su interior. Lo que quiero hacer, a veces no lo hago. Y lo que no quiero hacer, a veces eso es lo que hago. Eso es una descripción, queridos hermanos, de la vida espiritual de prácticamente todos los creyentes. Eso me trae a la mente un hermano en el campamento anterior donde yo estaba antes, un predicador, por cierto, muy, ¿cómo se dice? Muy tremendo predicador, muy bueno. Y me dijo, aparte así, conversábamos, hicimos amistad y me dijo aparte un día, hermano, yo he llegado a un punto en mi vida en que ya no peco.
Y yo le dije, ah, sí, qué bueno. ¿Qué podía decirle yo? Pero resultó ser que es un mentiroso. Era porque ya murió. Era un mentiroso. E incluso después de decirme eso, quería llevarse a una muchacha de la iglesia, ¿verdad? No, no lo hizo, pero quería hacerlo y se lo impidieron. Entonces, todo el que diga eso, ahora, en esta época, en esta etapa en que vivimos en este planeta, que diga que nunca peca, es un mentiroso. Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo, pero la experiencia demuestra que así es. Verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco eso hago. Engañoso, aquí está. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermano, si usted cree que es santo, perfecto, que nunca peca, alguien lo está engañando. Su corazón lo está engañando, su mente. En el lenguaje bíblico, ustedes saben eso, ¿verdad? A menudo se dice el corazón cuando se refiere a la mente, o sea, en la mente, a la mente se le llama el corazón en la Biblia. No es que sea la misma cosa, pero es que se los equipara como si fuera la misma cosa. Bueno, dice engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hmm. El hombre viejo no ha muerto todavía en algunos creyentes. ¿Te ha visto algún hermano así? Mm, Yo los he visto. El hombre viejo del que habla Pablo, o sea, el hombre que éramos antes de aceptar al Mashiach, se supone que ha muerto el hombre viejo, pues dice aquí está, es una notita, el hombre viejo no ha muerto todavía en algunos creyentes. Tienen una forma de piedad, pero no han experimentado el poder purificador de Yahweh. Eso es lo que quiere decir es ahí. No son personas libres en el Mesías, dice algunos creyentes. ¿Ok? Tiene que producirse en ellos un cambio antes que Yahweh pueda obrar en sus personas. Hemos conocido algunos, ¿verdad? No nos alegramos de eso, pero sí hemos tenido experiencia con personas que han sido hermanos nuestros por un tiempo y de pronto se viran, se voltean, incluso se vuelven nuestros enemigos. A mí me ha pasado, me han incluso insultado después de haber sido mi hermano. Entonces, pues esas son personas cuyo hombre viejo todavía vive, no ha muerto. Eso es lo que nos enseña el apóstol ahí. Punto 7. Usando una vez más los símbolos espirituales que recibiremos si continuamos en nuestro primer matrimonio y cómo somos liberados de esa relación. ¿Ok? Vamos a ver esos versos aquí. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, refiriéndose a la persona no convertida, juntamente fue ejecutado con él, con el Mesías, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7. Porque el que ha muerto es justificado del pecado. Así también ustedes piensen que de cierto están muertos al pecado. Es un lenguaje simbólico, ¿verdad? Están muertos al pecado, pero vivos para el poderoso en el Mesías Yahushua, nuestro Maestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, para que le obedezcan en sus deseos. Y libertados, verso 18, y libertados del pecado son hechos siervos de la justicia. ¿Ok? Cuando somos libertados del pecado, cuando aceptamos al Mesías, cuando somos liberados del pecado, cuando no es que dejamos de pecar así automáticamente, sino cuando aceptamos al Mesías, integramos su enseñanza en nuestra vida, ¿m? Pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos primero, luego pedimos perdón por nuestros pecados, entonces somos libertados del pecado. ¿Ok? Ya el pecado nos reina en nosotros. ¿Quiere decir que nunca más vamos a pecar? No quiere decir eso.
pecaremos de vez en cuando sin quererlo, a veces, y a veces sin querer queriendo, como decía un personaje por ahí cómico. ¿Mm? Pero no vamos a seguir siendo siervos o esclavos del pecado. Seremos de ahí en adelante siervos de la justicia del Mesías que reina en nosotros. Y Juan 8, 31 dice, ahora habla el Mesías, y decía Yahoshua a los judíos que le habían creído, si ustedes permanecen en mi palabra, esos eran sus discípulos, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los libertará. Ahí está. La verdad nos liberta del pecado. La verdad nos liberta de la ignorancia. La verdad nos liberta de la superstición. Y por ahí para allá se le puede añadir algunas cosas más. Nos liberta de los vicios. Nos liberta de los malos hábitos. Nos liberta del odio, de odiar a otras personas, etcétera. Ah, la verdad es una maravilla, hermanos. Y aunque no nunca seremos perfectos en esta vida, ¿verdad? Antes de que venga el Mesías o que venga la resurrección, antes de eso, nunca llegaremos a ser perfectos. Pero sí podemos caminar hacia esa meta. Y es lo que pide el Padre de nosotros. Si cedemos a la ira, la lujuria, la codicia, el odio, el egoísmo o algún otro pecado, nos hacemos siervos del pecado. ¿Eh? Eso es lo que significa ser siervo del pecado. Ceder a esas cosas que acabamos de leer. Ningún siervo puede servir a dos amos. Eso lo dijo el Mesías mismo. En Lucas 16:3 está. Ningún siervo puede servir a dos amos. Se sirve a uno o al otro. Si servimos al pecado, no podemos servir al Mesías. Ya está. Esto es una nota que hemos añadido. El creyente sentirá las incitaciones del pecado. Eso sí, podemos sentir la incitación a pecar porque la carne codicia contra el espíritu, pero el espíritu batalla contra la carne y así se mantiene en una lucha constante. Es lo que decía Pablo, una lucha constante, diaria, y si no diaria, semanal, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Ok? Aquí es donde se necesita la ayuda del Mesías. La debilidad humana se une a la fortaleza divina. Ahí está. ¿Todos tenemos alguna debilidad? Creo que sí. Yo no puedo hablar por los demás, ¿verdad? Pero sí puedo hablar por mí. Yo tengo debilidades todavía. No he alcanzado la perfección. He mejorado bastante, creo yo, desde que conocí al Mesías. Trato siempre de hacer el bien, pero no siempre lo logro. Trato siempre, perdón, trato de evitar hacer lo malo, pero no siempre lo logro. ¿Eh? Así somos. Así somos los seres humanos, hermanos. Lo importante es estar aferrados al Mesías, pidiendo su misericordia, pidiendo perdón cada vez que fallamos o pecamos, arrepintiéndonos del mal que hacemos. Y ya, esa es la vida del creyente, una lucha constante contra el pecado y a favor del bien, de lo bueno. ¿Ok? Hablando un poquito de libertad, ¿qué es la verdad? Bueno, hay varios pasajes que nos hablan de eso. Salmo 119, 142 dice, tu justicia, hablando del Padre, el salmista dice, tu justicia es justicia eterna. Y tu ley, la verdad. Ahí está. La ley de Yahweh es la verdad. Y hay más. En Juan 14:6 se registra que Yahoshua, el Mesías, dice, yo soy el camino y la vida. ¿Mm? Yo soy el camino y la vida. Perdón, aquí repetí, copié esto dos veces. La vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense, algo, un detallito pequeño pero importante. Él no dijo, yo soy un camino y una vida. No, él dijo, yo soy el camino, quiere decir que no hay otro para llegar al Padre, ¿verdad? Para la salvación, uno solo, el camino. Él dice, soy yo, dice él, el Mesías. Y la vida. No hay vida eterna fuera del Mesías, hermano. Eso es lo que está diciendo ahí.
Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué él dijo eso así, en ese tono digamos, tan directo y fuerte? Bueno, porque es la realidad, es la verdad. No hay otro camino para llegar al Padre sino es el Hijo, el Mesías. Yahweh ha prometido que su gracia, hermanos, será suficiente para usted, para mí, para cada uno de los que vengan a Él. ¿Ok? Los que se entregan al Mesías, los que abren la puerta del corazón y lo invitan a entrar, estarán seguros, seguros, estarán seguros con el Mesías habitando en su corazón, que es también lo mismo que decir en su mente. ¿Ok? Punto 9, ya estamos cerca del final del tema. ¿Cómo llegaremos a ser libres, a conocer la verdad y cuál es la esencia de nuestro mensaje para el mundo? En esos pasajes que vamos a leer está la respuesta. Dijo el Mesías mismo en Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Esa es una profecía velada que él dio de su muerte. Él fue elevado, ¿verdad? En un madero, enclavado ahí en un madero, fue levantado de la tierra y dice que si eso se da, él nos iba a atraer a sí mismo. Y eso se cumplió. Y también si lo quiere entender de otra manera, él fue levantado de la tierra cuando fue llevado al cielo por los ángeles. Una segunda manera de verlo, ¿verdad? Y dice que cuando eso se diera, él nos atraería a sí mismo, nos atraería hacia él. Y eso es lo que está haciendo ahora. ¿Ok? 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra del madero es lo que otras traducciones tienen como la cruz, pero no usamos la palabra cruz porque ustedes saben la adoración que hay hoy en día con esa cuestión, adoran la cruz. Ellos, no dicen, ellos dicen que no la adoran, pero la adoran, porque hasta le cantan a la cruz. Y ha venido a ser como un ídolo en el cristianismo, la cruz. Entonces, por eso evitamos esa palabra y utilizamos la palabra madero, que de hecho el griego se entiende y significa también madero. Y esa es la palabra que hemos utilizado en las traducciones, en estas traducciones, porque la palabra del madero, o sea, del sacrificio que hizo él en un madero, es locura para los que se pierden, más para los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia del poderoso. La palabra, o sea, el mensaje del sacrificio del Mesías, es lo que dice en otras palabras, es potencia del poderoso. Y en Gálatas 6:14 dice Pablo, más lejos esté de mí gloriarme, sino en el madero de nuestro maestro Yahushua el Mesías, por el cual el mundo me es ejecutado a mí y yo al mundo. Otro lenguaje simbólico, ¿verdad? Metafórico. Nosotros hemos sido ejecutados, enclavados en un madero, claro, de manera simbólica, ¿verdad? Al creer junto con el Mesías. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando él fue enclavado en el madero y murió para luego ser resucitado por el Padre, eso espiritualmente y simbólicamente es el proceso de la conversión de lo que sucede con nosotros ahora, cuando después de haber estado en pecado, lejos de la verdad, fuimos rescatados por el Mesías que murió por nosotros y llegamos al conocimiento de la verdad a través de su palabra. Entonces ahora somos resucitados con Él, o más bien seremos resucitados con Él cuando Él venga por segunda vez. Pero ahora somos ejecutados para el mundo. El mundo es ejecutado para nosotros. En otras palabras, ya no estamos en el mundo. Y aquí la palabra mundo no significa el planeta, ¿sabe? La palabra aion en griego y olam en hebreo significa varias cosas. Puede significar el planeta, pero también significa el sistema mundial de cosas. Puede significar incluso la sociedad actual, ¿ok? Y para ella estamos ejecutados. O sea que hemos muerto para esa sociedad perversa y corrupta, donde hay tanta maldad. Ese es otro mundo para nosotros. ¿Ve? Eso es más o menos lo que está diciendo aquí, en otras palabras. El misterio del Gólgota.
Ahí fue donde fue ejecutado el Mesías, en un madero, en el Gólgota. Explica todos los demás misterios. A la luz que irradia del Gólgota, vemos su carácter en sus manifestaciones misericordiosas y comprendemos como nunca antes el significado del apelativo como conmovedor Padre nuestro. Cuando oramos, repetimos esa oración que el Mesías nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera. Ese título, Padre nuestro, está ejemplificado en el Gólgota. Cuando ese Padre Todopoderoso entregó a su propio Hijo, Mesías, el único Hijo suyo, literal y físicamente que tuvo, por nosotros, ahí se está declarando como nuestro Padre verdadero, el Padre glorioso. Él es el Padre del universo, hermanos, porque Él creó el universo. Él produjo el universo, pues Él es el Padre del universo, de todos los planetas y de todos los habitantes del universo. Y ahí nos incluye a nosotros, obviamente. Un poquito hablando de los viejos hábitos. Una vez muerto el viejo hombre, cuando se dice viejo hombre se refiere a los hábitos de pecado, ¿ok? Las costumbres malas que teníamos antes. A ver, un momentito. ¿Significa que ya no volveremos a pecar? ¿Qué meta debemos alcanzar? En esos pasajes que vamos a leer nos contesta Juan, primera de Juan 2:1, dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ven que hay que estar clarito, nos enseña que hay dos, son dos, no es uno solo, como enseñan equivocadamente algunos maestros por ahí. No es que son uno solo, el mismo. Dos, uno es el Padre, otro es el Hijo. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ese es uno. Y aquí tenemos a Yahoshua el Mesías, el justo, ese es el dos. Son los dos. Tampoco son tres, como se enseña falsamente por ahí la cristiandad. Eso ya es otro tema muy profundo, pero un día de esto entramos en ese tema. En Mateo 5:48 también nos dice él, si sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, lo que nos pide ahí es una perfección relativa, obvio. Él es perfecto en su, como diríamos, él es perfecto en su nivel. Nosotros podemos ser perfectos en nuestro nivel. No es el mismo nivel. Él estaba por allá en relación con nosotros, extremadamente alto, ¿verdad? En su nivel él es perfecto. En nuestro nivel, no en el de él, en nuestro nivel humano, carnal, podemos ser perfectos porque la perfección en realidad para nosotros lo que significa es madurez, madurez. ¿Ok? Si llegamos a una buena madurez, entonces estamos cerca de la perfección. Punto 11. ¿Cómo puede afectarnos la manera negativa o positiva? Perdón, ¿cómo puede afectarnos de manera negativa o positiva la influencia de una relación? Y en estos pasajes nos contesta, segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria de Yahweh, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu de Yahweh. Vamos a poner aquí el ejemplo de, bueno, una persona que se mira al espejo. Discúlpenme un segundito. Uno se para frente al espejo, se mira y se ve mal. Entonces uno busca la manera de arreglarse. Se mejora lo más que uno pueda y entonces se va transformando en el físico, se va según mejora su apariencia, porque estamos hablando de apariencia ahora, se va mejorando conforme a lo que uno ve en el espejo. Eso es como una imagen, una comparación, una metáfora otra vez, pero para aplicar un principio espiritual. Según miramos al Todopoderoso Yahweh, según lo miramos, así como se mira uno en el espejo, entonces nos vamos transformando, mejorando, puliendo. ¿eh?
de gloria en gloria, a semejanza de aquel. Entonces, eso se hace por el Espíritu de Yahweh. Esa transformación no es nuestra, es algo que hace en nosotros el Espíritu de Santidad. Eso es la energía divina que se nos concede por medio y a través de el Mesías Yahushua. Y en Juan 1:1 nos dice, en un principio era el Verbo, ese es el Mesías, y el Verbo era con el Todopoderoso, ese es el Padre. Y el Verbo era poderoso, es decir, que era semejante al Padre. Y aquel Verbo fue hecho carne cuando nació como, ¿verdad?, de la Virgen. Y acampó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, y de verdad. Entonces, así es que nos afecta la manera en que nos influencia o nos influye una relación. ¿Mm? Si entablamos relación con una persona mala, ¿verdad? Y esa relación se hace estrecha, muy posiblemente, es posible y muy probablemente nos vamos a asemejar a esa persona. Y por el contrario, si hacemos una relación estrecha con una persona buena, y en este caso que es perfecta como es nuestro Padre, entonces vamos a ir transformándonos hacia llegar a una semejanza con Él. ¿Ves? Por lo tanto, nos puede afectar de manera negativa una relación, si nos relacionamos con personas malas, y nos puede afectar de una manera positiva si nos relacionamos con una persona buena. Ese es un principio elemental, y eso se puede aplicar aquí a las amistades entre nosotros, los vecinos y demás. Pero también se aplica a la relación que adquirimos o que tenemos con nuestro Padre Celestial, con el Mesías, etcétera, ¿verdad? Y con la gente buena que lo sigue lo sigue a él. Bueno, toda amistad que entablemos, hermanos, aunque sea limitada, ejerce cierta influencia sobre nosotros, aunque a veces no nos damos cuenta. La medida en que cedamos a dicha influencia dependerá del grado de intimidad. O sea, mientras más intimidad tenemos con una persona mala, más vamos a ser influenciados hacia el mal. Y por el contrario, mientras más relación tengamos con una persona buena, vamos a ser influenciados más hacia el bien. ¿Eh? Eso es lo importante, hermanos, de desarrollar amistades con personas buenas, con personas valiosas, con personas de bien. Y también se puede aplicar a nuestra relación con el Padre y con el Mesías. Mientras más estrecha sea nuestra relación, mejores personas vamos a ser. Ok. Dicha influencia dependerá del grado de intimidad. Ya leímos hasta ahí. La constancia del trato y nuestro amor y veneración por la persona con la cual nos asociemos, de eso depende. De manera que por medio del conocimiento y la asociación nuestra con el Mesías, nuestro único ejemplo perfecto, que es el Mesías, podremos entonces ser semejantes a Él. Es un principio elemental de amistad, de relación. Mientras más nos acercamos a Él, más parecidos a Él vamos a ser. Y punto 12 y final, ¿cómo podemos evitar caer de la gracia? ¿Se puede caer de la gracia? Algunas religiones enseñan que no. Una vez que esté salvo, siempre es salvo. No puede caer de la gracia. Así, Pablo enseñó lo contrario. En 1 Corintios 15:31 dice, sí, por la gracia que a causa de ustedes tengo en el Mesías Yahushua, nuestro Maestro, cada día muero. Hmm, qué expresión extraña, ¿verdad? Cada día muero. Es como decir, cada día muero al pecado, muero al mal, ¿verdad? Pero vivo al bien y vivo para el Padre Celestial, etcétera. Eso es una aplicación espiritual. En Gálatas 2:20 dice, con el Mesías estoy juntamente ejecutado. Otra metáfora. Y ya no vivo yo, sino vive el Mesías en mí. Wow. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo del Poderoso, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Ahí está describiendo una relación gloriosa, esplendorosa del hombre con el Mesías. Cuando digo el hombre, se refiere, por supuesto, que incluye a la mujer, ¿verdad? Es decir, el humano, el ser humano con el Mesías. Esa es la relación que está describiendo ahí. Ya no vivo yo, dice él, ahora vive el Mesías en mí. Qué lindo, hermano, si pudiéramos decir eso. Mm, ya no soy yo el que vive, ahora Él vive en mí. Wow. ¿Es fácil eso? No sé si es fácil, pero puede ser que sea difícil, pero para unos puede ser más difícil que para otros. La cuestión es la intención, lo importante es la intención, el hecho de acercarnos al Mesías, al Padre a través del Mesías, para tener esa relación especial, espiritual, con esos seres gloriosos que son el Padre y el Hijo. Mirando constantemente al Mesías con el ojo de la fe, porque no lo vemos físicamente, sus fieles serán fortalecidos. Hallarán que el Mesías es un Salvador personal. A medida que se alimenten de su palabra, hallarán que su palabra es espíritu y vida. La palabra inspirada subyuga la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en el Mesías. El espíritu de santidad, que es la energía que emana del Padre, viene al alma como consolador. Por el poder transformador de la gracia divina, la imagen del Mesías se reproduce en sus discípulos y vienen a ser nuevas criaturas. Eso me recuerda, ¿verdad? Una anécdota que creo que ya he comentado antes aquí de un creyente que le estaba hablando a un niño bastante pequeño, ¿verdad? Quizás de 10 años o algo así, hablándole de el Mesías, que todo el mundo lo conoce como Jesús, ¿verdad? Pues él hablaba de Jesús y hablando, explicándole sus bondades, sus maravillas, lo bueno que es el Mesías, etcétera. Cómo ama a todos, a los niños y a todo el mundo. Y el nene sale y le dice, ah, sí, yo lo conozco. Ajá, le pregunta el maestro o el predicador, ¿sí? ¿Cómo que lo conoces? Sí, 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 lo conozco. Vive allí, en la esquina, de esta misma calle, allí vive el señor fulano y le dio un nombre. Y obviamente era un creyente que vivía allí, ¿verdad? Un creyente en el Padre Celestial y en Yahushua y en el Mesías y en la Biblia. Entonces, la confusión de ese niño es interesante porque cuando el pastor o el predicador estaba describiendo al Mesías, al Salvador, el niño en su mente vio esas mismas características preciosas en el vecino aquel que él señaló que vive allá en la esquina y por eso dijo, sí, él vive allí. Entonces, eso es interesante, hermano. Si pudiera darse eso en nosotros, qué lindo sería, ¿verdad? Si pudiera darse eso de que la gente, al ver nuestra conducta buena y correcta, y al ver nuestro amor por la humanidad y por los demás, y el servicio que rendimos a los demás, haciéndole un favorcito aquí a este, un favorcito allá, y que la gente vea al Mesías en nosotros. Bueno, esa es una meta. No será muy fácil de alcanzar, pero es posible de alcanzar. No vamos a ser exactamente iguales que Él, obvio, pero vamos a ser semejantes. La palabra semejante quiere decir parecido, pero no igual. Esa es nuestra meta, debería ser nuestra meta como creyentes y esto tiene que ver con ser la esposa del Mesías. O sea, el conjunto de personas que son así como estamos, todo eso que hemos estudiado, ¿verdad? El conjunto, el grupo, la asamblea, la congregación, es lo que llama la escritura la novia del Mesías. Y nosotros podemos ser parte de esa novia, eso sí, parte de esa novia si es que estamos en un grupo, un cuerpo de personas, en una comunidad como esa, ¿verdad? Como lo que hemos estado estudiando. Bueno, pues, queridos hermanos, en esto, o sea, en este momento termino con mi presentación. Normalmente trato de hacerlo lo más breve posible. Y ahora, pues, como siempre, al cerrar la grabación para los hermanos de YouTube, o sea, los hermanos que nos ven en YouTube, pues continuamos con la sesión de participaciones de parte de los hermanos
que están acá conmigo acompañándome en la sala de Zoom llamada Escuela Hebraica. Así que espero que algunos de los que nos están escuchando y viendo y que no han venido todavía aquí a acompañarnos, nos hagan una visita un día de estos en la Escuela Hebraica, ¿ok? Pues los despedimos entonces en el nombre de nuestro Padre Celestial Yahweh y en nombre del Mesías, nuestro Salvador. Hasta la próxima. Shalom.